Algo dentro de ellos ya lo sabe, aunque tú no hayas dicho una sola palabra. Sienten el vacío donde antes vivía tu presencia. En las próximas 24 horas, su mente no encontrará descanso. Porque cuando alguien percibe que has avanzado, despierta algo que no pueden controlar. ¿Alguna vez has sentido ese cambio invisible? Ese momento en que ya no necesitas demostrar nada, y sin embargo, el otro comienza a reaccionar como nunca antes. Si esto resonó contigo, suscríbete ahora. Deja un comentario con la palabra libre. Comparte este mensaje con alguien que lo necesite. Y activa la campana para no perder lo que viene. El desapego emocional rara vez ocurre de forma abrupta o evidente. No es un portazo, ni una declaración clara que marque el final de algo. Es, más bien, un proceso silencioso que se filtra en los gestos, en las pausas, en lo que ya no se dice. Antes de que las palabras lo confirmen, el cambio ya ha sido percibido. Porque los seres humanos, especialmente cuando han compartido un vínculo significativo, desarrollan una sensibilidad casi intuitiva hacia el otro. Cuando comienzas a soltar, algo en tu energía cambia. No necesitas anunciarlo. Ya no hay la misma urgencia en tus respuestas, ni el mismo peso emocional en tus silencios. Lo que antes te afectaba profundamente, ahora apenas roza tu interior. Y aunque intentes mantener la normalidad en la superficie, esa transformación interna se manifiesta de formas sutiles, pero inevitables. La otra persona, incluso sin comprenderlo plenamente, empieza a notar estas variaciones. No es un pensamiento lógico al principio, sino una sensación difusa, una incomodidad difícil de nombrar. Es como si algo familiar se hubiera desplazado ligeramente fuera de su lugar. Y esa pequeña desalineación basta para activar una inquietud interna. El desapego tiene una cualidad particular. Rompe la expectativa. Durante el vínculo, ambos construyen una especie de acuerdo implícito sobre cómo responder, cómo reaccionar, cómo estar presentes el uno para el otro. Cuando tú comienzas a retirarte emocionalmente, ese acuerdo se fractura. Ya no respondes desde el mismo lugar, y eso desestabiliza la dinámica. Lo más interesante es que este cambio no depende de la distancia física. Puedes seguir presente, seguir hablando, incluso seguir compartiendo momentos. Pero hay algo que ya no está. Una carga emocional que antes sostenía la conexión ha sido liberada. Y esa ausencia es percibida con más fuerza que cualquier palabra que pudieras decir. A nivel psicológico, esto genera una especie de vacío en la otra persona. Estaban acostumbrados a una versión de ti que respondía, que reaccionaba, que, de alguna manera, confirmaba su lugar en tu mundo emocional. Cuando eso desaparece, aunque sea parcialmente, se enfrentan a una incertidumbre que no pueden controlar. Intentarán interpretarlo. Buscarán señales, analizarán conversaciones pasadas, revisarán pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos. Pero el problema es que el desapego no siempre deja evidencia concreta. Es un cambio en la cualidad de la presencia, no en su cantidad, y eso lo hace mucho más difícil de procesar. Además, el desapego auténtico no está cargado de resentimiento ni de necesidad de demostrar algo. No es una reacción impulsiva, sino una transformación interna más profunda. Has comenzado a reconectar contigo mismo, a retirar la energía que antes invertías en mantener ese vínculo. Y esa energía, al regresar a ti, modifica la forma en que te perciben. La otra persona, sin darse cuenta, empieza a sentir que ya no tiene el mismo acceso a ti. No porque hayas puesto barreras explícitas, sino porque ya no estás disponible de la misma manera. Y esto puede resultar desconcertante, incluso perturbador, porque no hay un conflicto claro al cual aferrarse, ni una explicación directa que calme la incertidumbre. En muchos casos, esta percepción llega antes de cualquier conversación sobre el estado de la relación. Es como si el inconsciente captara la verdad antes de que la mente pueda formularla en palabras, y esa anticipación genera una tensión interna que crece con el tiempo. El desapego, entonces, no solo transforma tu experiencia, sino también la del otro. Se convierte en un espejo que refleja el cambio que ha ocurrido dentro de ti.
Y aunque tú puedas sentirlo como un proceso natural, incluso necesario, para la otra persona puede ser el inicio de una inquietud profunda. Porque cuando alguien siente que ya no ocupa el mismo lugar en tu mundo emocional, se enfrenta a una realidad difícil de aceptar, que algo esencial ha cambiado, y que ese cambio no depende de ellos. Las conexiones profundas no desaparecen sin dejar rastro. Aunque el tiempo pase, aunque las circunstancias cambien, hay algo que permanece inscrito en lo más profundo de la psique. No se trata simplemente de recuerdos conscientes, sino de impresiones más sutiles, casi invisibles, que siguen activas en el interior de cada persona. Cuando dos individuos han compartido una relación significativa, no solo intercambian palabras o experiencias, también crean una especie de tejido psicológico común. Este tejido está formado por emociones, expectativas, patrones de interacción y, sobre todo, por una familiaridad que se vuelve difícil de reemplazar. Es una huella que no se borra fácilmente, porque no vive en la superficie de la mente, sino en capas más profundas. Estas huellas no siempre son evidentes en el día a día. Pueden permanecer dormidas, como si hubieran perdido su relevancia. Pero en realidad, siguen ahí, esperando un estímulo que las reactive. A veces, ese estímulo es un recuerdo inesperado. Otras veces, es un cambio en la dinámica emocional, como el momento en que perciben que has comenzado a alejarte. Es en ese instante cuando lo que parecía olvidado cobra vida nuevamente. No de forma lógica, sino emocional. La mente puede intentar minimizarlo, racionalizarlo o incluso negarlo, pero el inconsciente responde de otra manera. Empieza a reconstruir imágenes, sensaciones y estados internos asociados contigo. Y lo hace con una intensidad que puede resultar desconcertante. Lo que ocurre aquí es un fenómeno profundamente humano. La memoria emocional no sigue las mismas reglas que la memoria racional. Puedes olvidar conversaciones, fechas o detalles concretos, pero no olvidas cómo alguien te hizo sentir. Esa impresión permanece, y cuando se activa, lo hace con una fuerza que trasciende el tiempo. Por eso, cuando alguien siente que lo has superado, no solo reacciona al presente, también está reaccionando a todo lo que ese vínculo representó en su mundo interno. Es como si, de repente, se vieran confrontados con una parte de sí mismos que creían resuelta o integrada, pero que en realidad sigue viva. Estas huellas psicológicas también están ligadas a la identidad. Durante una conexión profunda, ambos se convierten en parte del paisaje emocional del otro. Se reconocen, se validan, se influyen mutuamente. Y cuando esa conexión cambia, no solo se pierde a la otra persona, sino también una versión de uno mismo que existía dentro de esa relación. Esto explica por qué la reacción puede ser tan intensa, incluso si aparentemente todo ya había terminado. No se trata únicamente de extrañar a alguien, sino de enfrentar una especie de vacío interno. Un espacio que antes estaba ocupado por esa conexión y que ahora se siente diferente, incompleto o incluso desconocido. Además, estas huellas no siempre son coherentes. Pueden contener tanto aspectos positivos como negativos, momentos de cercanía y de conflicto. Pero cuando se reactivan, tienden a presentarse de manera selectiva. A menudo, lo que emerge con más fuerza es aquello que quedó inconcluso, lo que no se expresó completamente, lo que no encontró cierre. Esto genera una tensión interna. Por un lado, la persona puede creer que ya ha seguido adelante. Por otro, estas huellas activas le muestran que aún hay algo que no ha sido completamente integrado. Y esa contradicción puede resultar difícil de sostener. En muchos casos, esta activación se manifiesta en pensamientos recurrentes, en impulsos de contacto o en una sensación persistente de inquietud. No siempre saben por qué ocurre, pero lo sienten. Es una especie de llamado interno que surge desde lo profundo de su experiencia emocional. Y lo más significativo es que estas huellas no dependen de la voluntad consciente. No pueden simplemente decidir ignorarlas o eliminarlas. Forman parte de la estructura misma de su mundo interno. Son el resultado de haber compartido algo que fue, en su momento, real y significativo. Por eso,
Cuando perciben que has cambiado, que ya no estás emocionalmente disponible de la misma manera, esas huellas se activan como una respuesta automática. No es una elección, es una reacción. Una señal de que, en algún nivel, esa conexión aún tiene presencia dentro de ellos. Así, lo que parecía pertenecer al pasado se convierte nuevamente en una experiencia viva. No porque el vínculo siga siendo el mismo, sino porque su impacto nunca desapareció por completo. Y en ese despertar silencioso de lo que creían superado, se revela una verdad incómoda pero profunda, que algunas conexiones no se rompen, solo se transforman y se ocultan, esperando el momento en que vuelvan a ser sentidas. Cuando una persona percibe, incluso de forma sutil, que has comenzado a avanzar sin ella, algo se activa en su interior de manera casi inmediata. No es una reacción completamente consciente ni controlada. Es más bien una respuesta automática, como si una parte profunda de su mente hubiera detectado una amenaza que no puede ignorar. Esa amenaza no siempre tiene que ver contigo directamente, sino con lo que representabas dentro de su mundo emocional. En ese momento, su mente entra en un estado de alerta. Es un cambio interno que altera su forma de percibir la realidad. Lo que antes parecía estable y predecible, ahora se vuelve incierto. Empiezan a notar pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos. El tono de tu voz, la demora en tus respuestas, la falta de intensidad en tus palabras. Todo adquiere un significado nuevo, como si estuvieran tratando de descifrar un mensaje oculto. Este estado de alerta no es tranquilo. Está acompañado por una sensación de inquietud constante, una especie de tensión interna que no encuentra una salida clara. La mente intenta organizar lo que está ocurriendo, pero no tiene suficiente información para hacerlo de forma precisa. Y cuando la mente no puede comprender algo, tiende a llenarlo con suposiciones. Aquí es donde comienza el conflicto interno. Por un lado, hay una parte de la persona que intenta mantener la calma, que busca explicaciones lógicas. Tal vez no es nada. Quizás estoy exagerando. Pero por otro lado, hay una sensación más profunda que insiste en que algo ha cambiado de forma real. Estas dos fuerzas opuestas generan una lucha interna que puede volverse agotadora. La incertidumbre se convierte en el centro de su experiencia. Ya no saben exactamente dónde están contigo, ni qué papel ocupan en tu vida. Y esa falta de claridad es difícil de tolerar, especialmente si antes existía una sensación de seguridad o de conexión estable. La mente humana busca coherencia, continuidad, una narrativa clara. Cuando esa narrativa se rompe, aparece el malestar. A medida que este estado se intensifica, también lo hace la necesidad de recuperar el control. Intentarán, de diferentes maneras, restablecer el equilibrio que sienten que han perdido. Esto puede manifestarse en preguntas indirectas, en intentos de llamar tu atención, o incluso en comportamientos que antes no eran comunes en ellos. No siempre son conscientes de por qué actúan así, pero están respondiendo a esa sensación interna de desestabilización. Sin embargo, cuanto más intentan comprender lo que está sucediendo, más evidente se vuelve la falta de acceso a tu mundo emocional. Perciben que ya no pueden leerte de la misma manera, que algo en ti se ha vuelto más distante, más autónomo. Y esto incrementa aún más la sensación de conflicto. En este punto, la mente puede empezar a moverse entre diferentes extremos. A veces, idealizan el pasado, recordando momentos en los que la conexión parecía fuerte y clara. Otras veces, pueden experimentar frustración o incluso una leve irritación como una forma de defenderse ante la incertidumbre. Este vaivén emocional no es casual. Es el reflejo de un sistema interno que intenta adaptarse a una nueva realidad. También aparece una pregunta implícita que no siempre se formula en palabras. ¿Qué cambió? Y más profundamente aún, ¿qué significa esto para mí? Porque cuando alguien siente que está perdiendo su lugar en la vida de otro, no solo cuestiona la relación, sino también su propio valor dentro de ella. Este estado de alerta, por tanto, no es solo una reacción hacia ti, sino hacia lo que tu cambio representa. Es una confrontación con la posibilidad de que algo que daban por seguro ya no lo sea. Y esa posibilidad, aunque no se confirme de inmediato,
es suficiente para mantener a la mente en un estado de vigilancia constante. Lo más significativo es que este proceso ocurre en gran medida fuera del control consciente. No pueden simplemente decidir dejar de sentirlo. Es una dinámica que se desarrolla en capas más profundas de la psique, donde las emociones, los apegos y las experiencias pasadas interactúan de forma compleja. Y mientras tú avanzas, quizás con una sensación creciente de claridad o de paz, la otra persona permanece en este espacio de ambigüedad. Un espacio donde cada señal es analizada, donde cada silencio tiene peso y donde la ausencia de certezas alimenta un ciclo continuo de pensamiento y emoción. Así, lo que para ti puede ser un proceso interno de liberación, para ellos se convierte en un estado de alerta y conflicto. No porque necesariamente deseen volver a lo que había, sino porque aún están intentando comprender lo que ya ha empezado a cambiar sin su participación. Las primeras 24 horas después de que una persona percibe que ha seguido adelante son un terreno particularmente inestable. No porque ocurra algo visible desde fuera, sino porque, internamente, se desencadena una serie de procesos que avanzan con rapidez y sin una dirección clara. Es un período donde la mente intenta adaptarse a una nueva realidad emocional, pero aún no dispone de las herramientas necesarias para hacerlo con equilibrio. En las primeras horas, lo que predomina es la duda. No una duda ligera, sino una inquietud persistente que se instala en el fondo de la mente. Empiezan a preguntarse si realmente ha ocurrido un cambio o si están interpretando mal las señales. Este cuestionamiento constante no les permite encontrar descanso, porque cada posible respuesta abre una nueva incertidumbre. La mente, en su intento de recuperar estabilidad, recurre al pasado. Revisa conversaciones, recuerda momentos recientes, analiza palabras que en su momento parecían normales. Lo que antes no tenía mayor significado, ahora se convierte en una posible pista. Cada detalle es examinado con una intensidad que revela la necesidad de encontrar una explicación clara. Pero esta búsqueda rara vez ofrece alivio. En lugar de resolver la duda, suele amplificarla. Porque el pasado no siempre contiene respuestas evidentes, y cuando se observa desde un estado emocional alterado, puede distorsionarse. Así, lo que recuerdan no es necesariamente lo que ocurrió, sino lo que ahora temen que haya ocurrido. A medida que pasan las horas, los recuerdos comienzan a adquirir una cualidad más emocional. Ya no se trata solo de analizar, sino de sentir. Momentos compartidos resurgen con una intensidad inesperada. Gestos, miradas, silencios, todo regresa, pero teñido por la posibilidad de pérdida. Es como si la mente estuviera tratando de reconstruir el valor de lo que tuvo, precisamente porque percibe que ya no está de la misma manera. Este proceso no es lineal. Hay momentos en los que parecen calmarse, en los que se convencen de que todo está bien o de que no hay motivo para preocuparse. Pero esa calma es frágil. Basta un pequeño estímulo, una ausencia, una respuesta diferente, un cambio en el tono, para que la inquietud vuelva con más fuerza. En paralelo, comienzan a surgir impulsos. No siempre racionales, ni necesariamente coherentes con lo que realmente desean. Puede ser el impulso de escribirte, de buscar una reacción, de comprobar si aún estás ahí de la misma forma. Estos impulsos no siempre se traducen en acciones inmediatas, pero están presentes, generando una tensión interna constante. Aquí aparece un elemento clave: la lucha entre el control y la emoción. Una parte de la persona intenta mantener la compostura, evitar parecer vulnerable o precipitada, pero otra parte, más profunda, busca aliviar la incertidumbre a cualquier costo. Esta tensión puede resultar agotadora, porque implica sostener dos fuerzas opuestas al mismo tiempo. También emerge una sensación de urgencia, no necesariamente urgente en términos de acción, sino en términos emocionales. Sienten que algo importante está cambiando y que, si no lo comprenden o no actúan a tiempo, podrían perder la oportunidad de influir en ese cambio. Esta percepción puede llevarlos a sobreinterpretar señales o a darle un peso excesivo a situaciones que, en otro contexto, no lo tendrían.
A medida que el día avanza, el cansancio mental comienza a hacerse evidente. Pensar constantemente, analizar cada detalle, sostener la incertidumbre. Todo esto consume energía. Y en ese estado de fatiga, la claridad se vuelve aún más difícil de alcanzar. Las emociones se intensifican y la capacidad de tomar distancia disminuye. Es en este punto donde pueden surgir reacciones más impulsivas, no necesariamente extremas, pero sí más directas. Un mensaje que rompe el silencio, una pregunta que busca confirmar lo que intuyen, o incluso un cambio en su actitud hacia ti. Estas acciones no siempre reflejan una decisión consciente, sino una necesidad de reducir la tensión interna. Sin embargo, incluso después de actuar, la calma no está garantizada. Porque el origen del malestar no está únicamente en la falta de información externa, sino en el proceso interno que aún no se ha resuelto. La percepción de que has seguido adelante ha abierto una puerta que ya no puede cerrarse fácilmente. Lo más significativo de estas primeras 24 horas es que marcan el inicio de una transición. No necesariamente determinan el resultado final, pero sí establecen el tono emocional de lo que vendrá después. Es un periodo donde la mente intenta reorganizar su comprensión del vínculo, mientras las emociones buscan adaptarse a una nueva realidad. Y en medio de todo esto, tú permaneces como un punto de referencia silencioso. No por lo que haces activamente, sino por lo que ya no haces, por lo que ya no transmites. Esa ausencia de la antigua intensidad se convierte en el centro de su experiencia, y todo lo demás comienza a girar en torno a ella. Así, las primeras 24 horas no son simplemente un lapso de tiempo. Son un espacio psicológico donde la duda, los recuerdos y los impulsos se entrelazan, dando forma a una experiencia compleja y profundamente humana, la de enfrentar un cambio que ya ha comenzado, incluso antes de ser completamente comprendido.